a la siguiente sección, que vendría a ser coordenadas, sistemas de coordenadas, ¿ya? Entonces, ¿para qué estamos viendo todo esto de las bases? Y esto es un poco lo que también hemos visto en los videos anteriores. Nosotros estamos acostumbrados a tener un espacio, digamos, en el plan, ¿no? Un subespacio. Y la base, pues, son estos vectores que conocemos E1, E2, digamos, ¿no? Sencillitos. Cualquier punto, cualquier punto es generado por esta base, ¿ya? Puede haber más de una base, ¿ok? Entonces, por lo tanto, puede haber más de un sistema de coordenadas, ¿ya? Y acá vemos, por ejemplo, otra base. Lo importante es que son linealmente independientes y cualquier punto, igual que acá, va a estar generado por una combinación lineal de esta base. ¿Ok? Entonces puede haber un subespacio, puede tener varias bases posibles. Acá vemos una, acá vemos otra y puede haber una infinidad. ¿Ok? Pero si yo coloco B1, B2 y aparte le añado otro B3 como base y digo B1, B2, B3 es una base, formalmente no es correcto. ¿Por qué? Porque B3 es linealmente dependiente de B1 y B2. ¿Ya? Entonces, si tenemos una base, ¿ya? De un subespacio H. Y X es un punto en H. Por ejemplo, X es esto de acá. X es un punto de H. ¿Ya? Las coordenadas respecto a la base de acá son los escalares C1 y C1 tata CP, de tal manera que este punto va a ser el peso por la base 1 más el peso por la base 2 más el peso por la base 3. Las coordenadas de X de respecto a esta base son C1 CP. En otras palabras, vamos a tener lo siguiente, que este beta matriz, digamos, multiplicado por el vector C, me tiene que dar el vector X. Entonces, X es un punto en el subespacio, ¿ok? B es la matriz formado por la base y C es las coordenadas. Entonces, resolver esta ecuación matricial e encontrar los Cs es equivalente a encontrar las coordenadas relativas a esa base. ¿Ok? Entonces, es un poco más de lo mismo, pero con otro enfoque, ¿ya? Otras definiciones. Acá lo importante son las definiciones. Estamos definiendo lo que son las coordenadas, que serían esos pesos. Estos pesos, etc. ¿Ya? Acá hay un ejemplo sencillo, digamos que es un poco más de lo mismo, lo vamos a hacer. Simplemente lo voy a citar. Nos dice B1, B2, ¿ok? Forman una base, ¿ya? Y queremos verificar que X pertenece a esa base, pertenece a ese espacio, el espacio H, donde H es generado por la base. Y nos pide calcular esto de acá. Y esto de acá son las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de X respecto a esa base? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Pues formo B1, B2, lo multiplico por las coordenadas, por el vector C, digamos, de coordenadas, y esto me tiene que dar el vector 5, 3, 5. Ya esto me tiene que dar X, donde X es 5, 3, 5. Ya lo que me está diciendo es, tengo este vector, tengo esta base, lo que me está pidiendo es el peso. Para llegar acá, ¿cuánto es el peso? 2 veces B1 más 2 veces B2. Las coordenadas acá serían 2 veces B1 más 2 veces B2 me da X. Pongámoslo algo general.
digamos que esto fuera X. Entonces sería una vez B1 más 3 veces B2. Esas son los pesos de C y estos serían las coordenadas de X respecto a esta base. Ok, entonces nos pide resolver esto, ¿no? Y simplemente podemos resolver, como siempre, no lo vamos a hacer, pero me está pidiendo resolver C1, C2 igual a 5, 3, 5. Ok. Tac, 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 tac. Esto de acá es similar, esto lo tienen en su práctica, entonces lo van a hacer después. Y ahora pasemos a lo que vendría a ser la dimensión del subespacio. Tenemos acá un subespacio H, ¿ya? La dimensión es simplemente el número de vectores de la base, ¿ya? Fíjense, tengo acá una matriz A que vemos que está generado por estos dos vectores. Los vectores 0, 0 no cuentan. Entonces acá tengo dos vectores que generan, la dimensión es 2. Acá estos dos vectores son linealmente independientes, la dimensión es 2. Acá, fíjense, lo pongo en forma escalonada. ¿Cuáles generan este y este? ¿Por qué este ya no? Porque este es linealmente dependiente de los otros dos. Entonces acá tengo dos vectores que generan, también es dimensión 2. ¿Ya? Entonces la dimensión es el número de vectores que generan la base. Si respondemos estas preguntas, si tengo un espacio de dimensión R a la N, si tengo un H de dimensión R cubo, digamos, ¿cuál es, ¿cuál es la dimensión del espacio R cubo? Pues la dimensión es simplemente 3, ¿no? Entonces, si es R a la N, sería 3. ¿Ok? ¿Cuál es la dimensión de estos vectores columnas? ¿Cuántos vectores columnas diferentes de 0 hay? Ninguno. Entonces, la dimensión de esto sería 0. ¿Ya? Esta parte. La dimensión de del espacio de las columnas de A es el número de pivotes que hay en A. Esto lo hemos visto ya un par de veces. Acá tengo un pivote, acá tengo un pivote. ¿Ya? Acá tengo un pivote, acá tengo un pivote. El número de pivotes me da también la dimensión del espacio de las columnas. ¿Ok? ¿Qué me da la dimensión del espacio del nulo de A? ¿Ok? Y esto les había dicho, les he hablado de las variables libres. Acá, esto me provoca una variable libre. Esto de acá me va a provocar una variable libre. ¿Ya? Y esa variable libre, ese número de variables libres, es equivalente a la dimensión del espacio nulo de A. Entonces, acá podemos poner variables libres. Repito, el número de variables libres que haya en nuestro sistema es el mismo número de la dimensión del espacio nulo de A. Y acá algo más concreto, tengo un plano en R3, ¿ya? Si esto yo creo que detectan que es un plano en R3. ¿Y un plano qué dimensión tiene? Tiene dimensión 2. De manera formal, ¿qué tendría que decir? Ok, tengo lo siguiente, x1 más x2 más x3 es igual a 0, de donde x1 va a ser menos x2 menos x3. La respuesta o el espacio que tengo que formar un vector AX, ¿no? Perdón, una multiplicación matricial AX igual a 0. No, mentira. Tengo que formar esto de acá. Y formar esto de acá es equivalente a decir 1, 1, 1 por x1, x2, x3 es igual a 0, de manera matricial. Quiero encontrar cuánto es x1, x2, x3, pues digo x1 va a ser igual a ¿qué? A menos x2 menos x3
x2 variable libre, x3 variable libre. Esto de acá va a ser x2 por menos 1, 1, 0, más x3 por menos 1, 0, 1. Y esto de acá, estos dos, forman la base de H. Y decir que son dos vectores me da la dimensión del espacio que estoy estudiando, que en este caso es 2. ¿Ya? Dos vectores independientes, base 2. Tac, 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 tac. Esto creo que es evidente. Nos dice, tenemos H, que es un subespacio, ¿ya? Si tenemos P vectores independientes, entonces estos vectores independientes, eso es una base de H. Y acá, digamos, lo que habíamos dicho, puede haber un espacio, puede tener varios bases diferentes. Digamos, acá detecto que estos son una base, ¿ok? Pero puedo poner otro acá. Si esto de acá es linealmente independiente a los demás, entonces también esto de acá es otra base. Tengo un vector 4 por 5, ¿ya? 4 líneas, 5 columnas. Una matriz, perdón. Sabemos que la base del espacio nulo consta de dos vectores. La dimensión del espacio nulo de A es 2. ¿Ya? La base consta de dos vectores. Eso significa que la dimensión del espacio nulo es 2. Acá ya podría responder directamente que esto es 2. Ahora, ¿cuál es la dimensión del espacio del espacio de las columnas? Esto de acá es columnas de A. Esto de acá es espacio nulo de A. Habíamos visto que por cada que la dimensión nula de la dimensión del espacio nulo de A es equivalente al número de variables libres. Y habíamos visto que el número de variables libres, algo así puede ser esto, que el número de variables libres se va a ver en las partes que no son pivotes. Entonces, 2 no son pivotes. Si 2 de 5 columnas no son pivotes, las restantes son pivotes. Y el número de pivotes es igual a la dimensión de la columna de A. Entonces, en este caso, 3. ¿Ok? En este caso, 3. Ya tenemos esto. Y para terminar esta parte, definimos lo que es el rank, perdón, y cómo está todo esto ligado a si algo es inversible o no. ¿Ya? Este término es simplemente la dimensión del espacio columna. ¿Ya? Entonces, rápidamente, tengo esta matriz, hago operaciones para ponerlo en su forma escalonada y digo pivote, pivote. Acá tengo que el espacio de las columnas de A está generado por dos vectores. ¿Ok? Esto está generado por el vector acá y el vector acá, es decir, esto de acá, 2, 4, 6, 0 y menos 4, 5, 4, 0. Estoy diciendo cualquier cosa. Esto me da solamente las posiciones, ¿no? Entonces, 2, 4, 6, 0 y este de acá, que sería menos 4, menos 3, 2, 5. ¿Cuánto es la dimensión de esto?
como son dos vectores, esto es 2, y a esto simplemente le llamamos este término. ¿Ok? Entonces esto es el rank. Y tenemos este teorema que lo hemos visto implícitamente hace un momento. Si tengo una matriz con n columnas, ¿ya? 1, 2, n columnas, la dimensión del espacio columnas o rank, esta es la dimensión del espacio de las columnas, más la dimensión del espacio nulo tiene que ser n. Eso lo habíamos visto en el anterior problema también, ¿no? Acá sabemos que el espacio del nulo tiene 2, automáticamente la dimensión del espacio de las columnas tiene que ser 5 menos 2, es decir, 3. ¿Ya? Entonces, la suma de la dimensión de las columnas o rank más la suma de la dimensión del espacio nulo de A tiene que ser n, donde n es el número de columnas que tiene A. ¿Y cómo esto interviene con si una matriz es inversible o no? Si A es cuadrada n por n, todas estas condiciones son equivalentes. Si A es invertible, las columnas de A, ¿ok?, tienen que ser base de Rn. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un contexto de 3 por 3, ¿ya? Esta columna no van a generar una recta, no van a generar un plano, tienen que generar todo el espacio tridimensional. Tienen que generar todo el espacio tridimensional. Luego, el espacio, el subespacio de las columnas de A es todo el espacio Rn, ¿ya? Luego, la dimensión de las columnas de A o rango tiene que ser n, ¿ok? En este caso 3, digamos. Y el espacio nulo tiene que ser 0, ¿ya? Entonces, si una matriz es inversible, el espacio nulo tiene que ser 0, la dimensión de las columnas tiene que ser el mismo número de la matriz cuadrada, ¿ok? En este caso 3, y estas proposiciones también, ¿ya? En el caso de que haya inversabilidad. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces con esto hay algo más. Tac, 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 tac. Esto lo pasaremos. Con esto hemos visto en estas 2 horas, creo, entendemos lo que es un subset y lo que es un subespacio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Entendemos lo que es el espacio columna y espacio nulo de una matriz. Sabemos cómo calcular. Podemos identificar estos valores en una matriz que se nos da. Podemos construir la base de un subespacio. Sabemos lo que es la base y cómo construir. También hemos entendido cómo calcular las coordenadas, ¿ya?, de un vector respecto a una base de datos, que es simplemente resolver una ecuación matricial. Sabemos lo que es la dimensión de un subespacio y en base a eso sabemos lo que es el rango, la dimensión de las columnas de A, la dimensión del espacio nulo de A. ¿Ok? Y tenemos el último teorema que el número de columnas tiene que ser igual a la dimensión del rank más la dimensión del espacio nulo. Hacemos una pausa. Nos vemos en un momento, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Ok.